Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado por el vídeo de hoy porque vamos a desentrañar algo que muchos de ustedes me han preguntado y que realmente ha estado en boca de todos, el secreto del éxito de Kerem Bürsin. Si han leído bien, el título no miente y hoy vamos a sumergirnos en los aspectos que, según él mismo ha revelado, lo han llevado a donde está. Prepárense para que sus expectativas vuelen por los aires porque lo que vamos a descubrir podría ser exactamente lo que necesitan para impulsar sus propias metas. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de la actuación, no solo por su talento y carisma, sino también por la inteligencia y la determinación que proyecta en cada entrevista y proyecto. Es fácil admirar su carrera, ver sus éxitos en pantalla y pensar que todo fue un camino de rosas. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más profunda y sinceramente más inspiradora. Él mismo ha tenido la generosidad de compartir fragmentos de su filosofía de vida y trabajo, y eso es lo que vamos a desglosar hoy. No esperen una fórmula mágica imposible de replicar, sino principios sólidos y una mentalidad que cualquiera de nosotros puede adoptar. Lo primero que Kerem suele destacar es algo que a veces pasamos por alto en nuestra búsqueda frenética de el éxito, la pasión genuina. No se trata solo de querer ser famoso o ganar dinero, sino de amar lo que haces, de sentir esa chispa que te impulsa a levantarte cada mañana y dar lo mejor de ti, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Él habla de cómo la actuación es más que un trabajo, es una vocación, una forma de vida. Y cuando amas lo que haces, el esfuerzo se siente diferente. No es una carga, sino una inversión en tu propia felicidad y realización. Esta pasión no se trata de ser el mejor en todo desde el principio, sino de tener esa energía intrínseca que te permite disfrutar del proceso de aprendizaje y crecimiento, por muy desafiante que sea. Piensen en ello, ¿qué es lo que realmente los mueve? ¿Qué les quita el sueño, pero de una manera positiva? Encontrar esa respuesta es el primer paso. Pero la pasión por sí sola, no lo es todo. Kerem también enfatiza enormemente la importancia de la disciplina y el trabajo duro. Él no se presenta como alguien que tiene suerte y todo le cae del cielo. Al contrario, sus entrevistas están llenas de menciones a las horas de ensayo, la preparación exhaustiva de cada personaje, el estudio constante de su oficio. Esto implica sacrificio, es decir, renunciar a ciertas cosas para enfocarse en sus objetivos. Es estar dispuesto a levantarse temprano, a ir al gimnasio cuando no tienes ganas, a leer guiones hasta tarde. La disciplina es la que convierte la pasión en resultados tangibles. Es el motor que te mantiene en marcha cuando la motivación inicial flaquea. Y aquí viene un punto crucial, la disciplina no es un castigo, sino una elección consciente para construir el futuro que deseas. Es entender que los logros significativos rara vez llegan sin un esfuerzo sostenido y a menudo invisible. Otro pilar fundamental en el éxito de Kerem es su resiliencia y la capacidad de aprender de los fracasos. Y esto es algo que él mismo ha demostrado tener en abundancia. No ha tenido una carrera lineal y perfecta. Ha habido momentos de duda, proyectos que no salieron como esperaba, y críticas. Pero lo que lo distingue es cómo ha manejado esas situaciones. En lugar de dejarse hundir, ha utilizado esos tropiezos como lecciones. Ha analizado que salió mal, ha aprendido de sus errores y ha salido fortalecido. La resiliencia no es la ausencia de caídas, sino la capacidad de levantarse una y otra vez, más sabio y más fuerte. Él lo describe como una parte inherente del camino hacia el éxito. Cada no te acerca al sí, y cada error te enseña algo valioso. Es importante normalizar el fracaso, verlo no como un final, sino como una etapa de aprendizaje y adaptación. Kerem también habla mucho sobre la autenticidad y ser fiel a uno mismo. En una industria donde es fácil caer en la tentación de ser alguien que no eres para complacer a otros o encajar en moldes preestablecidos, él ha mantenido su esencia. Ha mostrado sus vulnerabilidades, sus inquietudes, y eso es lo que conecta con el público a un nivel más profundo. La autenticidad no significa ser perfecto, sino ser real. Ser quien eres en realidad con tus virtudes y tus defectos, y permitir que eso brille. Cuando eres auténtico transmites una confianza y una verdad que resuenan mucho más que cualquier fachada. La gente aprecia la honestidad y la transparencia, y eso, en última instancia, genera conexiones más duraderas y significativas.
Además de estos aspectos personales, Kerem Bürsin también destaca la importancia de la conexión y el trabajo en equipo. A pesar de ser una figura pública, él siempre recalca que el éxito en cualquier proyecto, especialmente en la actuación, es un esfuerzo colectivo. Valora a cada persona involucrada, desde el director y los compañeros de reparto hasta el equipo técnico. Él entiende que para crear algo verdaderamente grande, se necesita la colaboración y el talento de muchas personas. Esta humildad y reconocimiento de la importancia de los demás es un rasgo admirable y una clave para el éxito a largo plazo. Saber delegar, escuchar a los demás y valorar sus contribuciones crea un ambiente de trabajo positivo y productivo, donde todos se sienten parte de algo más grande. Otro elemento que me parece fascinante y que Kerem ha mencionado es la visión clara y la perseverancia en perseguir los objetivos. Él no se conforma con lo que tiene, sino que siempre está buscando nuevos desafíos y formas de crecer. Tiene una visión clara de lo que quiere lograr y no se desvía fácilmente de ese camino. Incluso cuando hay obstáculos o distracciones, su enfoque se mantiene firme. La perseverancia implica seguir adelante a pesar de las dificultades, mantener la fe en tu visión y no rendirte hasta alcanzar tus metas. No se trata de terquedad ciega, sino de una convicción profunda en el propósito y la determinación para superar cualquier adversidad. Y no podemos olvidar un aspecto que a menudo subestimamos, el aprendizaje continuo. Kerem no da por sentado lo que sabe. Siempre está abierto a aprender nuevas técnicas, a explorar diferentes géneros, a expandir sus horizontes. La industria del entretenimiento evoluciona constantemente, y para mantenerse relevante y seguir creciendo, es fundamental tener una mentalidad de crecimiento. Esto significa estar dispuesto a salir de tu zona de confort, a experimentar y a nunca dejar de estudiar y mejorar. El aprendizaje continuo no solo te hace mejor en lo que haces, sino que también mantiene viva la chispa de la curiosidad y la pasión. Finalmente y quizás lo más importante, Kerem Bürsin nos enseña la importancia de disfrutar el viaje. El éxito no es solo llegar a la cima, sino también apreciar cada paso del camino, las lecciones aprendidas, las personas que conoces y las experiencias que vives. Si solo te enfocas en el destino, te pierdes la riqueza del proceso. Él transmite una energía positiva y una gratitud por las oportunidades que se le presentan, y eso es contagioso. Nos recuerda que al final del día, la verdadera recompensa es la satisfacción de haber dado lo mejor de ti y de haber crecido como persona a lo largo del camino. En resumen, el éxito de Kerem Bürsin no es fruto de la casualidad. Es una combinación poderosa de pasión inquebrantable, disciplina férrea, resiliencia ante la adversidad, autenticidad radical, trabajo en equipo, visión clara, aprendizaje constante y sobre todo, la capacidad de disfrutar cada paso del camino. Son principios que, aunque suenen sencillos, requieren un compromiso profundo y una ejecución constante. Espero que este desglose les haya inspirado tanto como a mí. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estos puntos resonó más contigo? ¿Hay algún otro secreto del éxito de Kerem que crees que hemos pasado por alto? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció útil e interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también puedan beneficiarse de estas lecciones, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.